Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 85 dice así: Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos y para los que se convierten de corazón. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes, nuestra tierra producirá sus frutos. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Amós en su capítulo 7 dice así: El Señor me hizo ver esto. Él estaba de pie junto a un muro con una plomada en la mano. El Señor me preguntó: ¿Qué ves, Amós? Yo respondí: una plomada. El Señor me dijo: Voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no voy a perdonarlo más. Los lugares altos de Isaac serán devastados y los santuarios de Israel arrasados, cuando me levante con la espada contra la casa de Jeroboam. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas sus palabras, porque él anda diciendo: Jeroboam morirá por la espada, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Después Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá. Gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel. Es palabra de Dios. El libro de Efesios, en su capítulo 1, dice así: Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a hacer aquellos que han puesto su esperanza en Cristo,
para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de este día se encuentra en San Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé a decapitar, y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ella. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido, quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven, y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver, y lo sepultaron. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El salmista dice, manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Cuando los que confían en Dios esperan la manifestación de su salvación, lo hacen esperando su misericordia. Y esto implica una actitud de humildad y de reconocimiento de que no importa lo que hagamos, nunca sería suficiente para pagar a Dios nuestras faltas. Por eso necesitamos su misericordia. Una actitud distinta es la soberbia, que nos hace creer merecedores de lo que sea. Y esto es importante para reflexionar el significado de aquello que el salmista expresa con estas palabras. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán.
La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. La misericordia de Dios permite que el amor y la verdad se encuentren y que la justicia y la paz se abracen. De modo que para participar de la salvación que Dios realiza en este mundo, requiere de una actitud de humildad de cualquier persona, de reconocimiento que no merecemos nada. Esta es la puerta de entrada al encuentro con Dios. El profeta Amós dice: «Yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel». No hace falta pertenecer a cierto apellido, rodearse de determinado grupo social o tener determinado poder adquisitivo para ser encontrados por Dios. Solo la humildad y disposición a hacer lo que Él pida, eso es lo necesario. Es interesante lo que hace Amasías, quien era el profeta del rey. Le termina diciendo a Amós: «Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida como profeta, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino». ¿A quién se debía Amasías? Al rey. Por lo tanto, no prestaba atención a lo que Dios pedía, sino a lo que su rey ordenaba. Y el rey priorizaba el reconocimiento de su poder por parte de sus súbditos, a prestar atención a lo que Dios le pedía. Y por supuesto consideraba que merecía ese reconocimiento y obediencia de sus súbditos por la investidura de rey, dando lugar así a la soberbia y ambición de poder, lo cual lo aleja de Dios. La situación que nos presenta el Evangelio de hoy gira en torno a lo ocurrido con Juan el Bautista. El rey Herodes, aún respetando y admirando a Juan el Bautista, termina decidiendo cortarle la cabeza. Herodes había tomado a la mujer de su hermano y Juan le decía que eso no era lícito. La mujer del hermano de Herodes odiaba a Juan por lo que decía. Pareciera que estaba de acuerdo con esa relación ilícita, probablemente porque no es lo mismo ser la mujer del hermano del rey a ser la mujer del rey. Los beneficios o conveniencias probablemente eran mayores. Pero la cuestión que lleva a Herodes a decidir la muerte de Juan tiene que ver no tanto con el pedido o con quien pedía su muerte, sino con la presencia de los convidados. No quiso contrariar el pedido porque necesitaba sostener su imagen de poder ante sus dignatarios, sus oficiales y ante los notables de Galilea. Eso fue para él más importante que Juan, con todo el respeto que le tenía. Escuchar a Juan implicaba escuchar lo que Dios quería que se haga. Pero Herodes consideró algo distinto. ¿Por qué? Porque también consideraba que merecía todo lo que tenía y que podía disponer de todo ello, a tal punto de ofrecer la mitad de lo que consideraba él su reino. De modo que entendía que era su pueblo el que reinaba, no el pueblo de Dios. Recordemos que al pedir la misericordia de Dios, asumimos que este mundo, con todo lo que hay en él, cualquier país que se habite, cualquier población, es de Dios, no del poder político de turno, y que las decisiones que se tomen desde los lugares de poder nunca deben olvidar lo que Dios pide. Eso debe ser más importante que la imagen que se intente sostener, por ejemplo, en los negociados, en los que muchas veces hay que mantener cierta palabra de compromiso,
que muchas veces implica dar la espalda a Dios, matando o perjudicando a inocentes, haciendo que la verdad y el amor no se encuentren y que la justicia y la paz no se abracen. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bendito Dios y Señor nuestro, ayúdanos a escuchar tu voluntad en cada momento de nuestras vidas y también ayúdanos a madurar una actitud de humildad que nos permite recibir tu misericordia. Elevamos nuestras oraciones por las distintas realidades del mundo que necesitan de tu compasión, especialmente por los pueblos, familias y personas que sufren la violencia de las decisiones de personas que se consideran dueños de sus vidas. Te pedimos por los enfermos, especialmente te rogamos por Irma Espíndola. Sé con ella en estos tiempos y con su familia. Y en su nombre te pedimos por las demás personas y familias que esperan en ti, para que en esa espera encuentren fortaleza y paz. Te pedimos por los científicos, médicos, enfermeros y toda persona que se aboca a cuidar la salud de la población. Ayúdanos a superar esta pandemia y a educarnos diariamente en el cuidado mutuo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.